Te encuentras en el umbral de una revelación que ha permanecido oculta en los pliegues del tiempo, esperando el momento exacto en que tu alma estuviera lista para recibirla. Si sientes que tu esencia resuena con esta búsqueda de luz, abundancia y verdad profunda, te invito a sellar tu compromiso con este flujo de sabiduría infinita. Deja tu me gusta y suscríbete a este espacio, no como un acto mecánico o una simple interacción digital, sino como quien abre conscientemente una puerta en su propio corazón para que la luz ancestral entre en su hogar, permitiendo que las enseñanzas transformen tu realidad desde la raíz. Al unirte a esta comunidad, te alineas con una cadena ininterrumpida de buscadores de la verdad, preparando tu propia vasija para recibir la abundancia que el universo tiene reservada para ti. Existe un misterio profundo sobre la riqueza que la mayoría de las personas jamás llega a comprender en toda su vida, un secreto que se esconde detrás de las luchas diarias, del sudor constante y de la frustración de ver cómo el dinero parece escapar de las manos como el agua. Hoy vas a descubrir la historia y el principio transformador detrás de lo que he llamado el champú que me hizo millonario. Esta no es una promesa vacía ni un atajo ilusorio, sino una codificación de la más alta sabiduría judía, una tecnología espiritual que ha sido transmitida en susurros a través del Talmud y la Kabbalah, diseñada para romper las barreras invisibles que te separan de tu verdadera herencia. A menudo te preguntas por qué, a pesar de tus esfuerzos inagotables, la prosperidad duradera parece evadirte. Sientes el peso de la escasez en tus hombros, una carga que te agota y te hace dudar de tu propio valor y de tu propósito en este mundo. Te miras al espejo al final del día, con la mente nublada por las preocupaciones, por las facturas, por las deudas, y te preguntas si esto es todo lo que la vida tiene para ofrecerte. Para entender la solución a este dolor, primero debes comprender la naturaleza del bloqueo. En la tradición cabalística, se nos enseña que la abundancia divina, el flujo inagotable de prosperidad, sustento y bendición, se conoce como Chefa. Este flujo desciende constantemente desde los mundos superiores, buscando derramarse sobre tu vida material y espiritual. El Creador, en su infinita misericordia y gesed, desea entregarte todo lo bueno. Sin embargo, si la Chefa está fluyendo, ¿por qué no la estás recibiendo? La respuesta reside en la condición de tu propia vasija, en el estado de tu mente y de tu Neshama, tu alma superior. A lo largo de los años, a través de las decepciones, los miedos, las creencias limitantes heredadas y las palabras de escasez que has escuchado y repetido, has ido acumulando capas de suciedad espiritual. Estas capas, en la Kabbalah, se denominan klipot, cáscaras o envolturas oscuras que ocultan la luz de tu esencia. Estas klipot actúan como un escudo impenetrable que rebota la chefa. El universo llueve abundancia sobre ti, pero tú estás cubierto por un paraguas de negatividad y escasez que tú mismo, de manera inconsciente, has abierto sobre tu cabeza. Aquí es donde entra la metáfora y la realidad del champú, una poderosa lección que transformó la vida de un sabio rabino y que hoy está a punto de transformar la tuya. Imagina por un momento la sensación física de tener el cabello completamente sucio, apelmazado por el polvo del camino, el sudor de la angustia y la grasa del esfuerzo sin recompensa. Sientes pesadez, picazón, incomodidad. Esa misma pesadez es la que asfixia tu mente en este momento. Los pensamientos de duda, de no ser suficiente, de que el dinero es difícil de conseguir, de que la riqueza es para otros y no para ti, son la mugre que ensucia la corona de tu ser. En la anatomía espiritual, la cabeza es la sede del intelecto, de Jochma y Binah, la sabiduría y el entendimiento, el portal por donde la luz divina entra a tu conciencia. Si ese portal está obstruido por la suciedad de la mentalidad de pobreza, ninguna estrategia financiera, ningún negocio, ningún esfuerzo físico logrará que la verdadera Parnasá, el sustento sagrado, se manifieste en tus cuentas bancarias. Cuenta una antigua historia que resuena en los ecos de los callejones empedrados de la ciudad mística de Safed sobre un comerciante muy piadoso, pero extremadamente pobre. Este hombre trabajaba de sol a sol, cargando telas pesadas, cruzando desiertos y mercados, pero apenas lograba llevar un trozo de pan seco a la mesa de su familia. Su corazón era puro, pero su mente estaba atrapada en la prisión de la escasez. Un día, desesperado, acudió a un gran maestro cabalista y con lágrimas en los ojos, le preguntó por qué el Creador lo había condenado a la miseria, si él seguía todos los preceptos y trabajaba sin descanso. El maestro, con una mirada que penetraba hasta los rincones más oscuros del alma del comerciante, no le dio una moneda ni un contacto para un gran negocio. En su lugar,
Le entregó una pequeña botella de vidrio que contenía un líquido perfumado, un aceite jabonoso y espeso, y le dio una instrucción muy precisa. Le dijo que antes de salir a vender al mercado, debía lavar su cabeza con ese ungüento, pero no solo como un acto físico de higiene, sino que mientras frotaba su cabeza, debía visualizar cómo la espuma disolvía cada pensamiento de derrota, cada temor al futuro, cada creencia de que era indigno de la riqueza. El maestro le explicó que la verdadera riqueza nunca entra en una casa donde la puerta está bloqueada por la queja y el miedo. Le enseñó que el dinero no es un fin en sí mismo, sino una energía que requiere un canal limpio para fluir y expandirse. El comerciante, aunque dudoso y esperando un milagro más grandioso, decidió obedecer. A la mañana siguiente, vertió unas gotas de aquel líquido sobre su cabeza. Mientras el agua corría, sintió el aroma de hierbas antiguas y comenzó a masajear su cuero cabelludo. Recordó las palabras del sabio, y con cada movimiento, empezó a liberar de su mente la frustración de las ventas perdidas del día anterior. Frotó más fuerte, y dejó ir el miedo a no poder alimentar a sus hijos. Enjuagó la espuma y, al ver el agua oscura correr por el drenaje, sintió como si un peso físico de toneladas hubiera sido levantado de sus hombros. Ese día, al salir al mercado, su postura era diferente. Su mirada ya no era la de un mendigo buscando limosna a través del comercio, sino la de un rey ofreciendo valor al mundo. Su aura brillaba, su energía atraía a los compradores. Sus palabras tenían peso y magnetismo. Ese misterioso champú no contenía oro líquido. Contenía la fórmula química de la transformación de la conciencia, un principio que tú debes comenzar a aplicar hoy mismo, si deseas ver cómo tu realidad financiera cambia de la noche a la mañana. Tú has estado intentando limpiar tu casa, organizar tus finanzas, trabajar más horas, pero has estado omitiendo el paso más vital, lavar tu mente de las clipot que te mantienen en la pobreza. Has estado usando agua sucia para limpiar un cristal manchado. La sabiduría judía nos enseña que el pensamiento crea la realidad y que el Creador nos asiste en el camino que nosotros mismos decidimos caminar. Si caminas por el sendero de la limitación mental, el universo te confirmará esa limitación con facturas y escasez. Si caminas por el sendero de la abundancia, creyendo firmemente que la chefa es infinita y que tu derecho de nacimiento es prosperar, las puertas de la Parnasá se abrirán de par en par, revelando oportunidades que antes eran invisibles a tus ojos ciegos por la preocupación. Para que tú te conviertas en ese receptor de millones, para que la prosperidad deje de ser un sueño distante y se convierta en el oxígeno que respiras, debes someterte al proceso de purificación mental. Debes aplicar este champú espiritual en tu rutina diaria. Tienes que aprender a identificar la textura y el olor de la negatividad cuando se adhiere a tu cuero cabelludo espiritual. Cada vez que dices no puedo permitírmelo, cada vez que envidias el éxito ajeno, cada vez que culpas a la economía o a tu entorno por tu situación financiera, estás acumulando grasa tóxica sobre tu neshama. Estás engrosando la cáscara que te separa del flujo divino. Este proceso de limpieza no es un evento de una sola vez, es un ritual sagrado de purificación continua, un compromiso inquebrantable de vigilar los portales de tu mente con la severidad de un guardia real y la dulzura de un padre amoroso. Cuando comienzas a lavar tu mente, la primera etapa es a menudo incómoda. Te enfrentas a tus demonios internos. Te das cuenta de cuántos años has vivido en piloto automático, repitiendo patrones de fracaso que ni siquiera eran tuyos, sino heredados de generaciones pasadas, de padres que también sufrieron bajo el yugo de la carencia. Sientes el ardor en los ojos cuando la espuma revela tus propias excusas. Quieres detenerte, quieres volver a la familiaridad de la queja porque, aunque dolorosa, es conocida. Pero tú no estás aquí para ser una víctima de las circunstancias. Tú fuiste traído a este instante preciso, leyendo estas palabras, porque tu alma está lista para la gran ruptura, para la gran expansión. Estás a punto de rasgar el velo de la ilusión material y conectar con la fuente inagotable de toda creación. Ese velo de la ilusión material es lo que los sabios de la Cábala llaman el mundo de la fragmentación, un lugar donde tus ojos físicos te engañan constantemente, mostrándote escasez donde en realidad existe una abundancia infinita esperando ser reclamada. Cuando la espuma de este champú espiritual comienza a disolver tus viejas creencias, es natural que sientas una resistencia visceral, un temor profundo a soltar esa identidad de lucha y sacrificio que has construido durante tantos años. Te has acostumbrado tanto a la armadura de la supervivencia que la idea de caminar ligero, envuelto en la gracia de la verdadera prosperidad, te resulta extraña, casi
y peligrosa. Pero debes entender que esta incomodidad es el primer signo genuino de que la sanación ha comenzado, de que tu neshama se está desperezando después de un largo sueño en las tierras del olvido. El ardor que sientes al confrontar tus propias limitaciones no es un castigo, sino la fricción de tu alma rompiendo la cáscara, la clipá, para permitir que la luz del Creador inunde los rincones más oscuros de tu conciencia financiera. Para comprender la magnitud de esta batalla interna que estás librando ahora mismo, debes mirar hacia atrás, hacia la historia más antigua y poderosa de nuestra tradición, una historia que no relata simplemente un evento del pasado, sino que describe el mapa exacto de tu propia psicología. En este preciso momento, piensa en el pueblo de Israel cuando fue liberado de la esclavitud en Egipto. Durante cientos de años, habían vivido bajo el yugo del faraón, trabajando en el barro, construyendo ladrillos sin paja, subsistiendo con las migajas que sus opresores les arrojaban. Esa era su realidad, una realidad de dolor, sí, pero también una realidad predecible. Egipto, en hebreo, se dice Mitzrayim, que literalmente significa los lugares estrechos, los límites, las restricciones. Mitzrayim no es solo un punto geográfico en un mapa antiguo, es el estado mental en el que te encuentras cuando crees que tu salario fijo es tu única fuente de sustento, cuando piensas que nunca podrás salir de las deudas, cuando sientes que el mundo es un lugar hostil donde debes pelear por cada moneda. Tu propio Mitzrayim es esa voz en tu cabeza que te dice que debes conformarte con sobrevivir en lugar de aspirar a prosperar. Cuando los israelitas finalmente salieron de Mitzrayim, guiados por milagros insondables y con el mar abriéndose a sus pies, se encontraron en la inmensidad del desierto. El desierto representa el vacío fértil, el espacio de posibilidades infinitas, la libertad absoluta de la mente purificada. Allí, el sustento no venía del trabajo agotador, sino que caía del cielo en forma de maná, una manifestación pura de la chefa, la abundancia divina entregada directamente por el Creador cada mañana. Sin embargo, ¿qué hizo gran parte del pueblo frente a este milagro de prosperidad sin esfuerzo? Comenzaron a quejarse, sintieron miedo, lloraron recordando los puerros, las cebollas y los ajos de Egipto. Preferían la seguridad de la esclavitud y la miseria conocida antes que la incertidumbre de la libertad y la confianza absoluta en la provisión divina. Esta es exactamente la misma trampa en la que caes cuando, después de empezar a limpiar tu mente y abrirte a nuevas posibilidades de riqueza, permites que el miedo al fracaso, el pánico por una factura inesperada o la opinión de personas cínicas te arrastren de vuelta a tus viejos hábitos de pensamiento. Tu mente te pide volver a los ladrillos y al barro porque le aterroriza la inmensidad de tu propio potencial. El uso de este champú espiritual, por lo tanto, no es un acto pasivo, sino un ejercicio activo y feroz de emancipación. Cada vez que aplicas este principio en tu vida, estás cruzando tu propio mar rojo, dejando atrás el ejército de pensamientos limitantes que intentan ahogarte. El Talmud enseña que el hombre es conducido por el camino que él mismo elige transitar. Si eliges mirar tu cuenta bancaria vacía y declarar que estás arruinado, el universo se alineará para confirmar tu decreto. Pero si eliges mirar esa misma cuenta bancaria y con una mente recién lavada y brillante, declaras que ese es simplemente el espacio vacío que el Creador está a punto de llenar con una parnasá desbordante. Las leyes de la física y la economía comenzarán a doblarse a tu favor. La prosperidad no es un accidente, es el resultado de una mente que ha sido rigurosamente purificada de la duda y sintonizada con la frecuencia de la certeza absoluta. A esta certeza, en nuestra tradición, la llamamos bitajón. El bitajón no es la esperanza ingenua de que las cosas saldrán bien. La esperanza es un deseo pasivo. El bitajón es una convicción activa y ardiente de que el Creador es la única fuente verdadera de tu riqueza y que tu trabajo, tu negocio o tus inversiones son simplemente los canales terrenales a través de los cuales Él ha decidido enviarte su bendición. Cuando adquieres este nivel de confianza, el miedo financiero desaparece por completo. ¿Por qué habrías de temer perder un cliente, fracasar en un proyecto o enfrentar una crisis económica mundial si sabes con absoluta certeza que la fuente de tu chefa no es el cliente, ni el proyecto, ni la economía, sino el infinito mismo? El champú que me hizo millonario y que ahora está transformando tu mente es, en su esencia más destilada, la aplicación diaria de este bitajón. Es levantarte cada mañana y antes de revisar tus correos electrónicos o las noticias financieras, lavar tu conciencia con la verdad innegable de que estás respaldado por el tesoro inagotable del universo. Pero la limpieza profunda
requiere que enfrentes también la suciedad más oculta, aquella que se disfraza de falsa humildad o de virtud distorsionada. A lo largo de tu vida, es muy probable que hayas absorbido la idea tóxica de que el dinero es la raíz de todos los males, de que los ricos son codiciosos y de que la pobreza es un estado más cercano a la santidad. Esta es una de las clipot más gruesas y difíciles de remover, una cáscara que bloquea la parnasá con una eficacia aterradora. La Torá nos enseña exactamente lo contrario. Los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, fueron hombres de inmensa riqueza material. Su riqueza no era una mancha en su espíritu, sino la manifestación física de su alineación con el Creador. La riqueza en la sabiduría judía no es un trofeo para el ego, es una herramienta sagrada para transformar el mundo, un medio poderoso para practicar Gesed, la bondad y la misericordia en su máxima expresión. Imagina el poder que tendrías en tus manos si no tuvieras que preocuparte nunca más por tu propia supervivencia. Imagina a cuántas personas podrías ayudar, cuántas escuelas podrías construir, cuántos negocios podrías financiar, cuánto sufrimiento podrías aliviar si tu copa estuviera tan llena que se derramara constantemente sobre todos los que te rodean. Tu deseo de ser millonario, cuando es purificado por este entendimiento, deja de ser un capricho egoísta y se convierte en una responsabilidad sagrada. Tu Neshama anhela la expansión financiera porque sabe que solo a través de abundantes recursos materiales puedes dejar un legado verdaderamente transformador en este plano físico. Al rechazar la riqueza, al conformarte con lo mínimo, no estás siendo humilde, estás siendo egoísta porque estás privando al mundo de toda la luz, la ayuda y el impacto positivo que podrías generar si estuvieras operando desde tu máximo potencial financiero. Para consolidar esta nueva estructura mental, debes cambiar radicalmente tu relación diaria con el dinero. Hasta ahora, es probable que la energía que emites al pagar una cuenta o al realizar un gasto sea de dolor, de pérdida, de contracción. Sientes que el dinero se va y te deja más pobre. Debes tomar este champú espiritual y lavar esa percepción de escasez hoy mismo. La próxima vez que entregues dinero, ya sea para pagar la electricidad de tu hogar, para comprar comida o para invertir en un conocimiento nuevo, no lo hagas con el corazón encogido. Bendice ese dinero. Reconoce que estás participando en el flujo perfecto de la economía del universo. Al pagar, estás enviando sustento a las familias de las personas que proveen ese servicio. Estás activando la rueda de la parnasá colectiva. Hazlo con alegría y con la certeza del bitajón, sabiendo que cada moneda que sale de tu mano bendecida está creando un vacío magnético que atraerá hacia ti una cantidad multiplicada de la misma energía. Este cambio de paradigma transforma tu rutina en un ritual constante de atracción. Empiezas a observar cómo tu entorno responde a la nueva fragancia de tu mente purificada. Las personas de éxito, que antes te parecían inalcanzables o ajenas, comienzan a gravitar hacia ti, atraídas por la claridad de tu visión y la fuerza de tu confianza. Las oportunidades de negocio, que siempre estuvieron ahí pero que no podías ver porque tus ojos estaban cubiertos por la costra del miedo, se vuelven evidentes y cristalinas. Te das cuenta de que no necesitas perseguir el dinero con desesperación, rompiéndote la espalda y sacrificando tu paz interior, tu salud y tu familia. En lugar de eso, al limpiar tu vasija interna, te conviertes en un imán irresistible para la prosperidad. El dinero comienza a perseguirte a ti, porque ha encontrado un administrador sabio, un canal limpio, un corazón que sabe que toda riqueza es prestada por el Creador para ser multiplicada y utilizada en la elevación de este mundo. Estás dejando de ser un peón en el juego de la supervivencia económica y estás asumiendo tu trono como un arquitecto consciente de tu propia realidad. Al asumir este trono como arquitecto de tu propia realidad, te enfrentas a una de las encrucijadas más profundas y a menudo peor comprendidas del viaje espiritual hacia la riqueza. Has purificado tu mente, has comenzado a disolver las densas capas de negatividad y has sentido la ligereza embriagadora del bitajón, esa certeza absoluta de que el universo conspira a tu favor para entregarte una prosperidad sin límites. Sin embargo, la sabiduría de la Cábala nos advierte sobre un abismo sutil en el que caen innumerables buscadores, la ilusión de que la pureza mental por sí sola, sin la fricción del mundo físico, materializará el oro en tus manos. En el árbol de la vida cabalístico, la energía divina desciende desde las esferas más altas e incomprensibles hasta llegar a la última Sefirá, conocida como Malkut, que representa el reino físico, el mundo de la acción concreta,
la tierra que pisas todos los días. La chefa, esa abundancia cósmica, fluye impetuosa como un río celestial, pero si no construyes un cauce físico, un recipiente terrenal hecho de acciones tangibles, esa energía simplemente se dispersará en el éter sin llegar jamás a alimentar tu cuenta bancaria ni a tu familia. Es aquí donde el verdadero desafío se presenta y donde la suciedad intenta adherirse nuevamente a tu neshama. Te levantas por la mañana, lavas tu conciencia con el champú de la verdad espiritual, te llenas de fe y sales al mundo esperando que las puertas se abran mágicamente. Pero entonces, la realidad de Malkut te golpea. Un cliente cancela un contrato importante, una inversión no rinde los frutos esperados, o te encuentras frente a una pila de documentos y tareas que te agotan físicamente. En ese preciso instante de fricción, la antigua clipá, esa cáscara oscura de duda y escasez, intenta formarse de nuevo alrededor de tu mente. Una voz insidiosa te susurra en la oscuridad de tus pensamientos, diciéndote que todo este trabajo interior es una fantasía, que la espiritualidad no tiene lugar en los negocios, que la parnasá sigue siendo una batalla cruel y que has sido un ingenuo al creer que podías vivir libre de angustia. Este es el momento de mayor peligro, el punto de quiebre donde la mayoría abandona la práctica, vuelve a ensuciar su mente con el lodo de la queja y acepta la derrota, creyendo que el sustento es una cuestión de mera suerte o de un destino inalterable. Para superar esta barrera, debes integrar un concepto fundamental que los sabios del Talmud han debatido y perfeccionado a lo largo de los milenios: el sagrado equilibrio entre el bitajón, la confianza ciega en el Creador, y la hishtadlut, el esfuerzo humano en el mundo natural. La tradición no nos llama a ser monjes aislados en la cima de una montaña esperando que el cielo llueva monedas de oro. Nos llama a ser guerreros de la luz en medio del mercado, en el centro de las transacciones comerciales, en la mesa de negociaciones. Existe una historia profundamente reveladora sobre un humilde panadero en las antiguas calles de Jerusalén, un hombre cuya fe era tan grande como su destreza con la masa. Este panadero se despertaba antes del amanecer, encendía el horno y comenzaba a amasar la harina y el agua con una fuerza física que lo dejaba exhausto. Un joven estudiante, viéndolo sudar copiosamente frente al fuego, le preguntó un día por qué se esforzaba tanto si, según las escrituras, el sustento es decretado por el Creador cada año. ¿Por qué no simplemente hornear un pan y confiar en que Dios multiplicaría las ventas milagrosamente? El panadero, sin dejar de amasar, miró al joven con ojos llenos de una sabiduría antigua y le explicó el secreto de la verdadera vasija. Le dijo que la bendición divina, la chefa, es como la lluvia que cae sobre los campos. Si un agricultor confía plenamente en que lloverá, pero no sale a arar la tierra, no siembra las semillas y no quita las malas hierbas, la lluvia caerá sobre un terreno baldío y solo producirá lodo. El esfuerzo físico, la hishtadlut, no es lo que crea la riqueza, sino que es el acto de preparar el terreno, de construir la vasija para que la luz infinita tenga un lugar donde residir. Cuando el panadero amasaba la harina, no creía que sus brazos estuvieran creando el dinero. Él sabía que sus manos estaban construyendo el recipiente exacto por donde la parnasá decretada fluiría hacia su vida. Su trabajo no era una maldición ni un castigo, era una asociación divina, un baile sagrado entre la voluntad del cielo y la acción del hombre en la tierra. Esta revelación transforma por completo tu enfoque hacia el trabajo y los negocios. Hasta ahora, es probable que hayas visto tu empleo o tu empresa como una carga pesada, una necesidad molesta para sobrevivir en este mundo implacable. Te has levantado cada lunes sintiendo el peso de la obligación, contando las horas para regresar a casa, operando desde la resistencia y la frustración. Esa resistencia es, de hecho, una de las formas más sutiles en las que la clipá bloquea tu prosperidad. Cuando rechazas la acción, cuando trabajas con desgana y amargura, estás cerrando el grifo de la abundancia, porque estás declarando que la vasija que estás construyendo es indigna de recibir la bendición. El champú que purifica tu mente debe aplicarse también a la percepción de tus acciones diarias. Debes lavar la idea de que el trabajo es un castigo por haber sido expulsados del Edén, y debes abrazar la verdad de que tu labor es el altar sobre el cual ofreces tus dones al mundo, el medio físico a través del cual el Gesed, la bondad expansiva del universo, se materializa en la vida de otros. Imagina que eres un canal, una tubería que conecta la fuente inagotable de riqueza con el mundo físico. Si la tubería está llena de sarro, de miedo,
de resentimiento por tener que trabajar, el agua no podrá fluir, sin importar cuánta presión haya en la fuente. La limpieza mental disuelve ese sarro, pero es tu acción diligente, tu excelencia profesional, tu integridad en los negocios y tu voluntad de servir, lo que ensancha esa tubería, permitiendo que un volumen masivo de prosperidad atraviese tu vida. Empiezas a entender que no trabajas para ganar dinero, trabajas para crear el espacio físico donde el dinero, que ya es tuyo por derecho divino, pueda aterrizar. Esta distinción es la diferencia entre el esclavo que suda por un jornal y el rey que administra su imperio. El esclavo cree que su sudor compra su pan. El rey sabe que su estrategia y su acción abren los canales para que las riquezas de su reino fluyan naturalmente hacia el tesoro. Al vivir desde esta profunda verdad, tu propósito en la vida comienza a cristalizarse con una claridad deslumbrante. Ya no te preguntas desesperadamente a qué viniste a este mundo, ni buscas tu propósito en abstracciones lejanas. Te das cuenta de que tu propósito se manifiesta en la excelencia de lo que haces hoy, en la manera en que resuelves un problema para un cliente, en la paciencia con la que lideras a tu equipo, en la innovación que aportas a tu mercado. Tu negocio o tu carrera deja de ser un simple vehículo para pagar facturas y se transforma en un vehículo de luz, una plataforma para elevar a la humanidad. Cuando alineas tu esfuerzo físico con esta visión trascendental, el universo entero se moviliza para respaldarte. Las coincidencias inexplicables se multiplican, los contactos precisos aparecen en el momento exacto, las puertas que parecían blindadas se abren al menor toque, no por arte de magia, sino porque has eliminado toda fricción entre tu deseo, tu mente purificada y tu acción incansable. Este nivel de maestría requiere una vigilancia constante. El mundo físico está diseñado para poner a prueba tu determinación, para ver si tu bitajón es real o si es solo un barniz superficial que se agrieta ante el primer desafío económico. Habrá días en los que parecerá que la vasija que estás construyendo con tanto esfuerzo permanece vacía. Es en esos días de aparente sequía donde se forja el verdadero carácter del millonario espiritual. En lugar de sucumbir al pánico, utilizas la presión de la circunstancia para lavar aún más profundo tu conciencia, recordando que el Creador a menudo oculta su luz justo antes de una gran revelación, como la oscuridad más densa de la noche que precede invariablemente a la explosión del amanecer. Te mantienes firme en tu Hishtadlut, sigues aportando valor, sigues sirviendo con excelencia, sabiendo con absoluta convicción que la chefa está acumulando presión detrás del velo material y que está a punto de romper las represas, inundando tu vida con una prosperidad que supera cualquier cálculo humano. El dinero que comienzas a recibir en este estado de alineación tiene una textura diferente. No es el dinero manchado por el estrés, la explotación o el miedo, que se escapa entre los dedos y trae consigo más problemas que soluciones. Es dinero limpio, sagrado, impregnado de la energía de la Torá y de las leyes espirituales del universo. Es una riqueza que trae paz a tu hogar, salud a tu cuerpo y expansión a tu espíritu. Es el recurso que te permitirá no solo asegurar el futuro de tu familia por generaciones, sino también construir un legado imborrable en la historia de tu comunidad. Un legado que no se medirá únicamente por los ceros en tu cuenta bancaria, sino por las vidas que transformaste, por el dolor que aliviaste y por la luz que irradiaste cuando decidiste dejar de ser una víctima de las circunstancias económicas, para convertirte en un canal limpio, puro y activo del poder infinito. En cada acción que realizas con esta conciencia, estás reescribiendo el código de tu destino, labrando en piedra la certeza de que tu paso por este mundo dejará una huella de abundancia eterna. Esa huella de abundancia eterna que estás comenzando a forjar te llevará inevitablemente a enfrentarte con un nuevo nivel de desafío, una prueba que surge no en la escasez, sino paradójicamente en el momento exacto en que la prosperidad comienza a materializarse en tus manos. Has lavado tu mente de la duda, has activado el bitajón con una fe inquebrantable y has puesto en marcha la Hishtadlut, el esfuerzo físico sagrado en el mundo de Malkut. Como resultado de esta alineación perfecta, las puertas del cielo se abren y la chefa comienza a fluir hacia tu vida. Ves cómo tus ingresos aumentan, cómo los negocios fructifican y cómo el saldo de tu cuenta bancaria comienza a reflejar la riqueza que antes solo existía en tu imaginación purificada. Pero es en este preciso instante, cuando sostienes los frutos de tu transformación, que una de las clipot más sutiles, engañosas y peligrosas intenta adherirse a tu neshama. Es la cáscara de la retención,
el miedo helado a perder lo que acabas de ganar, la ilusión óptica de que esa riqueza te pertenece exclusivamente a ti y que debes protegerla cerrando tu puño con todas tus fuerzas. Debes comprender que el universo es un sistema de circulación perfecta, un organismo vivo donde la energía no puede estancarse sin causar putrefacción. Piensa en la geografía de la tierra de Israel, que esconde una metáfora espiritual de proporciones gigantescas. Allí existen dos cuerpos de agua principales alimentados por el mismo río, el Jordán. El primero es el mar de Galilea, un lago rebosante de vida, rodeado de vegetación exuberante, lleno de peces y de actividad humana. El segundo, situado más al sur, es el Mar Muerto, un cuerpo de agua tan saturado de sal y minerales que ninguna forma de vida puede subsistir en su interior, un lugar yermo y desolado. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambos si los dos reciben las mismas aguas frescas del río Jordán? La respuesta es el secreto mismo de la riqueza sostenida. El Mar de Galilea recibe el agua por el norte, pero la deja salir por el sur, manteniéndose en un flujo constante. El Mar Muerto, por el contrario, retiene cada gota que recibe, no tiene salida, acumula, guarda y se aferra al agua, y al hacerlo, se vuelve tóxico y estéril. Cuando la Parnasá comienza a llegar a ti, te encuentras exactamente en la misma encrucijada geográfica de tu alma. El instinto humano, herido por años de vivir en Mitzrayim, en la estrechez y la escasez, te grita que debes acumular. Sientes el impulso visceral de guardar todo bajo llave, de mirar con sospecha a quienes te rodean, calculando cada céntimo con una ansiedad que te roba la paz. Te dices a ti mismo que debes protegerte para el futuro, que ahora que por fin tienes dinero, no puedes permitir que se escape. Pero al cerrar las puertas de salida de tu riqueza, estás convirtiendo tu vida financiera en un mar muerto. El champú espiritual que utilizaste para limpiar tu mente de la pobreza debe ahora aplicarse con el doble de intensidad para limpiar tu mente de la avaricia y del apego. Debes entender, a través de la lente cristalina de la Cábala, que el Creador no te ha enviado esa chefa para que la entierres en un pozo de miedo, sino para que te conviertas en el administrador consciente de un flujo divino que debe irrigar el mundo. Existe un relato profundo en el Talmud que ilustra la precisión matemática y espiritual de este principio. Cuenta la historia de un hombre inmensamente rico que poseía un campo extraordinario. Este campo producía anualmente una cosecha colosal de 1000 medidas de grano, una abundancia que lo convertía en uno de los hombres más prósperos de su región. Este hombre conocía el secreto del flujo. Cada año, con una alegría desbordante y sin un ápice de duda, tomaba exactamente el 10% de su cosecha, 100 medidas de grano, y las entregaba como diezmo para los pobres, los huérfanos, las viudas y los estudiosos de la Torá. No lo hacía como un favor, sino como un acto de tzedaká. Es crucial que entiendas esta palabra. Tzedaká se traduce erróneamente como caridad, pero en hebreo proviene de la raíz tzedek, que significa justicia. Dar no es un acto de lástima condescendiente, es la rectificación de un desequilibrio cósmico, es devolverle al Creador la parte que Él te dio específicamente para que tú la distribuyeras. Aquel hombre rico vivió una vida larga, llena de gesed y bendición, viendo su campo producir invariablemente sus 1000 medidas. Pero al llegar el final de sus días, llamó a su hijo, su heredero, y le entregó las tierras advirtiéndole que el secreto de esa prosperidad residía en el diezmo riguroso y alegre. El padre falleció, y el hijo tomó posesión de la vasta finca. El primer año, el campo produjo las 1000 medidas habituales. El hijo, al ver la montaña de grano, comenzó a hacer cálculos influenciado por la clipá de la retención. 100 medidas le pareció una fortuna excesiva para regalar. Su mente, aún no purificada, le susurró que su padre había sido un anciano ingenuo, que la economía era inestable y que debía asegurar su propio futuro. Decidió, entonces, dar un poco menos, convencido de que nadie notaría la diferencia y de que su riqueza aumentaría al retener esa porción. Al año siguiente, cuando llegó el tiempo de la cosecha, el hijo salió al campo esperando ver la misma abundancia. Sin embargo, para su asombro y desesperación, el campo ya no produjo 1000 medidas, produjo exactamente 900 medidas. El universo había ajustado la chefa para que coincidiera con el tamaño del recipiente que el hijo había decidido crear. Angustiado, pero aún ciego a la verdad espiritual, el hijo pensó que había sido un mal año climático. Al momento de diezmar, miró las 900 medidas y, sintiendo que había perdido ganancia, redujo aún más la cantidad que entregó. Al tercer año, el campo produjo 800 medidas, y así, año tras año, el hijo fue recortando la tzedaká, y año tras año,
La tierra fue marchitándose y reduciendo su fruto, hasta que, finalmente, el campo entero produjo únicamente 100 medidas en total. El hijo había contraído su propia realidad hasta igualarla a la miseria de su mente. Al intentar retener el 10% de Dios, se había quedado solo con ese 10%, perdiendo la inmensa riqueza que estaba destinada a él. Esta historia no es una antigua fábula agraria, es el código fuente de la economía espiritual que rige cada dólar, cada euro y cada moneda que entra en tu vida. Tú no eres el dueño absoluto de tu riqueza, eres un canal, un conducto a través del cual la luz infinita busca materializarse para sanar el mundo de la fragmentación. Cuando la abundancia empieza a llegar a ti gracias a tu trabajo interior y tu esfuerzo enfocado, debes instituir inmediatamente el hábito sagrado del macer, la separación del 10% de tus ganancias para causas justas, para elevar a otros, para esparcir Gesed. Esto no debe hacerse desde la culpa, el miedo al castigo o la superstición, sino desde una profunda y cristalina convicción matemática de que estás limpiando el 90% restante, santificándolo y preparándolo para multiplicarse. Dar es el acto supremo de bitajón. Al desprenderte voluntariamente de una parte de tu riqueza, le estás declarando al universo, en el lenguaje de las acciones físicas, que no dependes de la materia, que sabes que la fuente es inagotable, y que no hay motivo para el pánico. Al lavar tu mente con esta verdad, te liberas de una de las presiones psicológicas más aplastantes que sufren los ricos sin conciencia espiritual, el terror a la pérdida. Quienes acumulan sin dar viven en un estado constante de paranoia, temiendo que un colapso en la bolsa de valores, un empleado desleal o un competidor feroz les arrebate su identidad, que está completamente ligada a su saldo bancario. Sufren lo que la sabiduría ancestral denomina ayin hara, el mal de ojo. En su nivel más profundo, el mal de ojo no es simplemente la envidia mágica de un tercero, es la fuerza destructiva que se genera cuando acumulas bendición sin compartirla, creando un vacío de resentimiento y desequilibrio a tu alrededor. Cuando te conviertes en un dador constante, cuando el agua fluye libremente a través de tu mar de Galilea personal, el universo entero se convierte en tu protector. Nadie maldice al manantial que da de beber a la aldea. Al contrario, todos oran para que el manantial sea cada vez más fuerte, más puro y más abundante. Tu prosperidad se convierte en el interés de todos, y la luz del Creador te rodea con un escudo impenetrable, porque te has vuelto indispensable para su plan de bondad en la tierra. La transformación que ocurre en tu interior cuando adoptas esta postura es indescriptible. Dejas de ver a tus competidores como enemigos y comienzas a verlos como compañeros en el inmenso mercado de la vida. Dejas de ver a tus clientes como billeteras ambulantes y los reconoces como almas a las que tienes el privilegio de servir. Cuando apartas esa porción de tu dinero para tzedaká, sientes cómo la textura misma del dinero cambia en tus manos. Ya no es papel moneda frío y calculador. Se convierte en luz condensada. Experimentas una euforia espiritual que ninguna compra material podrá jamás igualarte, el gozo supremo de emular al Creador. En la Kabbalah, el principio de imitatio Dei, imitar a Dios, es la meta máxima del ser humano, puesto que la naturaleza del infinito es dar de manera incondicional. Cuando tú das, trasciendes tu naturaleza animal egoísta y te elevas al nivel de lo divino. Te conviertes en un socio activo en la creación continua del mundo, pero para que este mecanismo funcione, la intención detrás de tu entrega debe ser tan pura como el champú que ha lavado tu neshama. Si das esperando el aplauso de los hombres, si donas para que tu nombre sea grabado en placas de bronce o para manipular a otros y obtener favores, la tzedaká pierde su poder conectivo. Has ensuciado el acto con el alquitrán del ego. La tradición judía, a través de la sabiduría del gran filósofo y médico Maimónides, establece 8 niveles de caridad, siendo el más elevado aquel en el que quien da no conoce a quien recibe, y quien recibe no conoce a quien da, o aún mejor, aquel en el que proporcionas a una persona las herramientas, el trabajo o el préstamo necesario para que nunca más necesite depender de la caridad de otros. Tu objetivo como millonario espiritual no es crear un ejército de dependientes que te idolatren, sino empoderar a otros para que ellos también descubran su propio canal hacia la chefa. Es enseñar a pescar, proporcionar la barca y celebrar cuando el otro navega hacia su propia independencia. Esta práctica constante de soltar, de bendecir y de circular la riqueza actúa como un ensanchamiento de tu vasija. Recuerda que la cantidad de chefa que puede descender a tu vida está determinada por la capacidad de tu recipiente. Un ego asustado y tacaño es un recipiente del tamaño de un dedal. No importa cuánta lluvia caiga,
solo podrá contener unas pocas gotas. Pero un corazón generoso, una mente lavada de la ilusión de escasez y unas manos abiertas forman un recipiente del tamaño de un océano. Cada vez que das, estás rompiendo las paredes limitantes de tu antigua identidad, expandiendo tus propios límites físicos y espirituales. Estás preparando el terreno para recibir volúmenes de prosperidad que antes habrían quebrado tu psique. El dinero, al encontrar en ti un administrador fiel y eficiente, que no lo estanca ni lo asfixia, comenzará a fluir hacia ti con una velocidad y una fuerza que desafiarán toda lógica económica tradicional. A medida que avanzas en esta nueva forma de vida, notarás que las decisiones financieras que antes te causaban insomnio y migrañas, ahora se toman con una claridad asombrosa. Al estar desapegado del resultado inmediato y saber que tu provisión viene de una fuente más alta, el pánico desaparece de tus negociaciones. Irradias una confianza serena, un magnetismo poderoso que atrae instintivamente a socios de alto nivel, a inversores íntegros y a oportunidades de oro puro. La gente confía en ti porque tu aura ya no emite la frecuencia de la desesperación o la codicia, sino la vibración inconfundible del Gesed, de la abundancia compasiva. Te has convertido en el maestro de tu riqueza, en lugar de ser su esclavo. Has dominado el arte de recibir con gratitud y de soltar con alegría, manteniendo siempre limpio el portal de tu mente. Y es en este estado de flujo perfecto, de equilibrio absoluto entre el cielo y la tierra, donde te preparas para comprender la arquitectura final de tu propósito financiero, el verdadero motivo por el cual fuiste elegido para ser un guardián de la abundancia infinita. Al adentrarte en la comprensión de la arquitectura final de tu propósito financiero, te encuentras en el umbral de un territorio espiritual que pocos seres humanos llegan a pisar, y muchos menos logran dominar. Has transformado tu mente, has purificado tus acciones, has establecido un cauce físico a través de tu esfuerzo incansable, y has aprendido el arte sagrado de hacer circular la riqueza para mantener viva y vibrante tu conexión con la fuente inagotable. Sin embargo, la tradición mística judía nos enseña que el viaje del alma no culmina con la mera acumulación de recursos, ni siquiera con su distribución caritativa. Existe un nivel superior, una dimensión de maestría absoluta, donde el dinero deja de ser un simple instrumento de intercambio o de ayuda social y se revela como una de las fuerzas más potentes para la redención del universo entero. A este nivel superior se le conoce en la Cábala como el sagrado trabajo del Tikkun Olam, la reparación del mundo, y es precisamente para esta monumental tarea que has sido dotado de la capacidad de generar una riqueza extraordinaria. Para comprender la magnitud de lo que tienes en tus manos cuando sostienes el fruto de tu éxito financiero, debes visualizar la estructura misma de la creación según los textos más profundos del misticismo ancestral. Se nos enseña que en el principio de los tiempos, cuando la luz infinita intentó derramarse en recipientes finitos para crear la realidad física, la intensidad de esa luz fue tan abrumadora que los recipientes se hicieron añicos. Este evento cósmico se conoce como la ruptura de las vasijas. Como resultado de esta explosión primordial, innumerables chispas de santidad cayeron y quedaron atrapadas en las profundidades de la materia, ocultas dentro de las transacciones comerciales, de los objetos físicos, de los alimentos que consumes y del dinero que circula por el mundo. La oscuridad, la injusticia y la carencia que ves en la tierra no son más que el resultado de estas chispas divinas clamando por ser liberadas de su prisión material. Tu misión, por lo tanto, no es huir del mundo físico buscando una espiritualidad aislada y estéril en la cima de una montaña. Tu misión, como un millonario forjado en el fuego de esta sabiduría antigua, es descender al mercado, involucrarte en la economía y utilizar tu riqueza purificada como una red de arrastre para rescatar esas chispas de luz. Cuando compras un terreno para construir un centro de sanación, cuando inviertes en una tecnología que purifica el agua para miles de personas, o incluso cuando pagas un salario justo y generoso a tus empleados tratándolos con una dignidad extrema, no estás simplemente haciendo negocios. Estás elevando la materia, estás rompiendo las cáscaras oscuras que mantenían prisionera a la luz divina en esos billetes y en esas transacciones. El champú espiritual que has estado utilizando para limpiar tu mente ahora debe expandirse para limpiar el entorno que te rodea. Tu sola presencia en el mundo de los negocios debe actuar como un agente purificador, elevando la ética, la integridad y la bondad en cada industria que tocas. Pero es precisamente en esta cumbre de éxito e influencia donde te acecha el peligro más sutil, letal
y silencioso de toda tu travesía. A medida que tu cuenta bancaria acumula cifras que antes considerabas imposibles, a medida que la sociedad comienza a aplaudirte, a admirarte y a buscar tu consejo, una nueva forma de suciedad intenta infiltrarse en tu neshama. Ya no es el lodo de la escasez, ni el polvo del miedo a la pobreza. Es una toxina mucho más refinada y venenosa, la ilusión de la arrogancia. En el idioma sagrado, este defecto devastador se conoce como Gaavá, el orgullo desmedido, la soberbia que infla el ego hasta asfixiar el alma. La Torá, con su conocimiento absoluto de la psicología humana, advierte sobre este preciso instante con una claridad aterradora. Advierte que cuando comas y te sacies, cuando construyas casas hermosas y las habites, cuando tus rebaños y tu oro se multipliquen, tu corazón podría enaltecerse y podrías llegar a decir, mi propio poder y la fuerza de mi mano me han conseguido esta riqueza. Esta única frase, este pensamiento aparentemente inofensivo de autofelicitación, es la clipa más gruesa y destructiva que puede formarse alrededor de un ser humano. En el momento exacto en que crees que tu intelecto brillante, tu estrategia de marketing invencible o tu capacidad de negociación implacable son la fuente original de tu riqueza, cortas instantáneamente el cable de suministro que te une con el infinito, te conviertes en un ídolo de ti mismo, olvidas que el intelecto que utilizaste para crear esa estrategia te fue prestado por el Creador, que el aire que respiraste durante la negociación fue un regalo de su misericordia, y que el latido de tu corazón que te mantuvo vivo para firmar el contrato es sostenido a cada milisegundo por la voluntad divina. La Gaavá es un bloqueador total de la chefa. Puede que el dinero siga fluyendo por inercia durante un tiempo debido al impulso de tus acciones pasadas, pero la bendición interior, la luz que le da sentido a esa riqueza, se apaga de inmediato. Existe una historia fascinante en los recovecos de la tradición oral que relata el ascenso y la crisis de un mercader de sedas en la antigua ciudad de Alepo, un hombre que encarna a la perfección este delicado equilibrio. Este mercader había comenzado su vida en la más absoluta miseria, durmiendo en las calles polvorientas. Un sabio lo había instruido en el secreto de lavar su mente, de aplicar el bitajón, y de accionar con fuerza en el mundo material. Siguiendo estos principios, el joven se transformó. Comenzó a importar telas, luego especias, y en pocos años, sus caravanas cruzaban los desiertos más vastos. Construyó un palacio de mármol y fuentes de agua cristalina, y era conocido como el hombre más rico y poderoso de la región. Durante los primeros años de su éxito, mantenía su ritual matutino, se lavaba la cabeza y el corazón de toda ilusión material, reconociendo que todo era un regalo del cielo. Su riqueza florecía y su vida estaba llena de shalom, una paz profunda y un sentido de plenitud inquebrantable. Sin embargo, con el paso de las décadas, rodeado de aduladores que alababan constantemente su agudeza comercial, el mercader comenzó a descuidar su higiene espiritual. Dejó de usar aquel champú invisible, empezó a creer su propia leyenda. Cuando una caravana llegaba cargada de ganancias, ya no levantaba los ojos al cielo con lágrimas de gratitud, sino que se miraba en el espejo con una sonrisa de suficiencia, felicitándose por su astucia para burlar a sus competidores. Exteriormente su imperio seguía intacto, pero interiormente, una putrefacción silenciosa comenzó a devorar su vida. Empezó a perder el sueño, atormentado por pesadillas de traición y ruina. El alimento más exquisito le sabía a ceniza en la boca. Su familia comenzó a resquebrajarse en disputas y resentimientos amargos. El Shalom Bayit, la paz sagrada del hogar, se evaporó por completo. Tenía montañas de oro en sus bóvedas, pero se sentía más pobre, solo y desesperado que cuando dormía en las calles polvorientas de su juventud. Llevado al límite de la angustia, el gran mercader regresó al anciano sabio que lo había instruido décadas atrás. Se postró ante él, adornado con anillos de rubíes y túnicas de seda, y llorando como un niño le confesó que el universo se había vuelto en su contra, que el Creador lo había abandonado a pesar de que él seguía dando su diezmo religiosamente. El sabio, con una severidad envuelta en un amor profundo, lo miró y le dijo que el Creador jamás abandona a sus hijos, sino que el mercader había levantado un muro de ladrillos tan alto con su propio ego que la luz no podía penetrar en su palacio. Le explicó que el champú espiritual no era una herramienta diseñada únicamente para sacar a un hombre de la pobreza económica, sino que su propósito más urgente y vital era proteger al hombre rico de la pobreza espiritual. La suciedad de la escasez te impide tener dinero, le enseñó el sabio, pero la suciedad de la soberbia te impide disfrutarlo,
y te roba el alma en el proceso. Esta revelación es el antídoto vital que debes integrar en tus células a partir de hoy, para sostener millones sin que esos millones te destruyan a ti y a tu familia. Tu vasija interna debe estar hecha de un material indestructible, la anabá. La anabá se traduce a menudo como humildad, pero en la profunda psicología judía, la humildad no es humillarse, encogerse o negar tus talentos. La verdadera anabá es ocupar exactamente el espacio que te corresponde, ni un milímetro más, ni un milímetro menos. Es reconocer tus inmensas habilidades, celebrar tu inteligencia para los negocios y disfrutar de tu riqueza material, pero sabiendo con absoluta y cristalina certeza que tú eres simplemente la pluma en la mano del escritor. Tú eres el guante, pero la mano que mueve el guante, que ejecuta el milagro de la Parnasá y que te da la fuerza para triunfar, es la mano del infinito. Cuando vives desde esta anabá absoluta, el dinero pierde su poder tóxico sobre ti. Te conviertes en un conductor perfecto, un cable de cobre puro que puede transportar millones de voltios de electricidad sin quemarse, porque no ofrece resistencia desde el ego. Para mantener este estado de pureza en la cima del éxito, debes transformar la gratitud de un simple sentimiento ocasional a una práctica radical y rigurosa, una tecnología diaria de anclaje espiritual. En la tradición judía, lo primero que hace un individuo al abrir los ojos por la mañana, incluso antes de poner un pie en el suelo o lavarse la cara con agua física, es pronunciar una oración breve pero inmensamente poderosa llamada Modej Ani. Doy gracias delante de ti, Rey vivo y eterno, que me has devuelto el alma con misericordia. Inmensa es tu fidelidad. Este es el lavado fundamental de la conciencia. Al reconocer en el primer microsegundo del día que tu propia vida, tu capacidad de respirar y de pensar te han sido devueltas por puro gesed, destruyes de raíz cualquier brote de Gabá. Estableces inmediatamente el orden jerárquico correcto del universo. El Creador es la fuente absoluta, y tú eres su administrador amado y agradecido. A medida que tu riqueza se multiplica, tu Modeh Ani, tu gratitud diaria, debe volverse más profunda y detallada. Cada vez que cierres un negocio millonario, antes de celebrar con tus socios, debes retirarte un instante en silencio, lavar tu mente y decir, esto no es obra de mis manos, gracias por permitirme ser el canal de esta abundancia. Esta práctica te blinda contra la arrogancia y te mantiene aterrizado, lúcido y vibrante. Te darás cuenta de que la verdadera alegría de ser millonario no proviene de los objetos físicos que puedes comprar. Un automóvil de lujo, una mansión o un reloj costoso pierden su novedad rápidamente, dejando un vacío si el ego es quien los adquiere. Pero cuando esos mismos objetos son vistos como destellos de la bondad divina, como manifestaciones físicas del amor que el Creador te tiene, y como herramientas para facilitar tu misión en la tierra, entonces cada experiencia material se convierte en un acto de adoración. Tu vida entera se vuelve un poema de gratitud en movimiento. Operar desde esta altitud espiritual te otorga una ventaja injusta en el mundo físico. Los líderes de negocios, los políticos y las mentes más brillantes de tu industria se sentirán atraídos hacia ti con una fuerza magnética inexplicable. No será solo por tu dinero, sino por la calidad de tu presencia. Vivimos en un mundo hambriento de autenticidad, un mundo donde la mayoría de los ricos están secretamente aterrorizados y consumidos por su propio ego. Cuando entras en una sala de juntas irradiando la serenidad del bitajón, la integridad de la Hishtadlut y la transparencia deslumbrante de la Anabá, te conviertes en una fuerza de la naturaleza. Tus palabras tienen un peso diferente. Tus decisiones, guiadas por una intuición purificada y libre del ruido de la soberbia, aciertan el blanco con una precisión quirúrgica. Empiezas a operar no con tu coeficiente intelectual limitado, sino conectado directamente a Jochma, la sabiduría primordial del universo, que fluye hacia ti sin obstáculos, porque tu recipiente está completamente limpio y tu corazón pertenece por entero a la luz. Es en este estado de gracia permanente donde descubres el verdadero milagro del champú espiritual. No solo limpió tu mente de las creencias limitantes que te mantenían en la pobreza, no solo te impulsó a la acción masiva y te enseñó a dar con alegría, sino que finalmente pulió tu ego hasta volverlo un espejo perfecto, un espejo que no retiene la luz para sí mismo, sino que refleja la gloria de la abundancia divina hacia cada rincón oscuro de este mundo. Te has convertido en mucho más que un individuo rico. Eres un patriarca moderno, una matriz de prosperidad, un testimonio vivo e irrefutable de que cuando un ser humano alinea su voluntad con las leyes eternas de la creación, no existen límites geográficos, económicos ni históricos
que puedan contener la avalancha de bendiciones destinadas a transformar su vida y el destino de toda la humanidad. Y este dominio te prepara para la consolidación final de tu imperio interior y exterior, el momento en que tu historia personal se funde para siempre con la eternidad. La consolidación final de tu imperio interior y exterior, ese instante supremo, en el que tu historia personal se funde irrevocablemente con la eternidad, marca el nacimiento de tu verdadero legado. Has recorrido un sendero arduo y deslumbrante. Comenzaste lavando las densas costras de la escasez que asfixiaban tu mente. Te levantaste del fango de Mitzrayim apoyado en el bastón invencible del Bitajón. Construiste vasijas de oro puro a través de tu Hishtadlut incansable. Aprendiste a hacer circular las aguas de la prosperidad mediante la Tzedakah, y purificaste tu ego con el fuego sagrado de la Anabá. Eres, en este preciso momento de tu evolución, un conducto impecable por el cual la Chefa, la abundancia divina, fluye sin encontrar resistencia alguna. Sin embargo, la sabiduría insondable de la Kabbalah te confronta ahora con la prueba definitiva, el último velo que debes rasgar para alcanzar la inmortalidad espiritual y financiera. Es la comprensión profunda y estremecedora de que tu riqueza material, por gigantesca que sea, está sujeta a la ley implacable del tiempo físico, a menos que aprendas a inyectarle el código de lo eterno. A medida que contemplas los frutos inmensos de tu labor, las empresas que has levantado, las propiedades que has adquirido y la seguridad absoluta que rodea a tu familia, una pregunta silenciosa comienza a formarse en las profundidades de tu neshama. Es un susurro que surge en el silencio de la noche, cuando el bullicio de los mercados se apaga y te quedas a solas con el latido de tu propio corazón. Te preguntas qué sucederá con todo este imperio cuando tu paso por este mundo físico llegue a su inevitable conclusión. La mente humana, cuando no está completamente iluminada, reacciona ante esta realidad con una nueva forma de miedo, una clipa final y aterrorizante, la angustia de la disolución. Ves cómo a tu alrededor, las grandes fortunas de hombres y mujeres que no poseían esta sabiduría ancestral se desmoronan apenas ellos exhalan su último aliento. Observas cómo las herencias se convierten en campos de batalla donde los hijos se despedazan, donde los imperios comerciales son mal vendidos y donde la riqueza, que una vez fue símbolo de poder, se evapora en menos de 3 generaciones, dejando tras de sí un rastro de amargura y ruina. Esta tragedia, que se repite con una precisión matemática en la historia de la humanidad, ocurre por una razón espiritual muy específica que tú ahora estás a punto de dominar. Aquellos creadores de imperios caídos cometieron el error fatal de heredar únicamente el recipiente físico, pero se llevaron a la tumba el secreto del agua que lo llenaba. Entregaron a sus descendientes las bóvedas llenas de oro, las acciones bursátiles y los títulos de propiedad, pero fracasaron estrepitosamente en transmitirles el champú espiritual, la conciencia de la riqueza, la tecnología del alma que generó esa prosperidad en primer lugar. Cuando entregas dinero físico a una mente que no ha sido lavada de sus propias klipot, a un alma que no conoce el bitajón, que no comprende el esfuerzo de la Hishtadlut, y que ignora la ley circulatoria de la Tzedakah, ese dinero actúa como un ácido corrosivo, destruye el carácter, fomenta la arrogancia, y finalmente, es expulsado por el universo, que no tolera la acumulación de energía en vasijas impuras. Tu misión suprema, por lo tanto, no es simplemente dejar una herencia millonaria, es establecer un linaje de luz, una dinastía de conciencia pura, que perpetúe el Tikkun Olam, la reparación del mundo, mucho después de que tu nombre haya sido tallado en piedra. En la profunda tradición del Talmud, existe un relato sublime que encierra la fórmula exacta para lograr esta eternidad, una historia protagonizada por un sabio monumental conocido como Oni el trazador de círculos. Se cuenta que un día, mientras Oni caminaba por un camino polvoriento, observó a un hombre muy anciano, con las manos temblorosas y la espalda encorvada por el peso de los años, que estaba plantando afanosamente un pequeño brote de algarrobo en la tierra dura. Oni, intrigado por la escena, se detuvo y le preguntó al anciano cuántos años tardaría ese árbol diminuto en crecer y dar sus primeros frutos. El anciano, sin dejar de presionar la tierra alrededor de la frágil raíz, levantó la mirada y respondió que el algarrobo tardaría exactamente 70 años en producir su primera cosecha. Oni, con una genuina curiosidad, le preguntó entonces si realmente creía que viviría 70 años más para poder disfrutar de la sombra de ese árbol
y saborear el dulzor de sus frutos. El anciano sonrió con una sabiduría que trascendía los límites de la biología humana. Le respondió a Honey que, cuando él nació y llegó a este mundo, encontró algarrobos ya crecidos, frondosos y cargados de frutos, de los cuales pudo alimentarse y bajo los cuales pudo refugiarse del sol ardiente. Esos árboles no los había plantado él, sino que los habían plantado sus abuelos y bisabuelos con un amor que viajaba a través del tiempo. Por lo tanto, explicó el anciano, de la misma manera en que sus antepasados habían plantado para él sin esperar probar el fruto, él ahora estaba plantando ese algarrobo para que sus nietos y bisnietos tuvieran sombra y alimento en el futuro. En este relato extraordinario, escondido a plena vista, se encuentra el secreto cabalístico de la Sefirá de Netzach, que significa victoria, perseverancia y eternidad. La verdadera riqueza no es aquella que consumes en el lapso de tu propia existencia biológica, sino aquella que diseñas como un puente de prosperidad inagotable para las generaciones que aún no han nacido. El anciano no estaba plantando un simple árbol. Estaba doblegando las leyes del tiempo mediante un acto de amor puro y desinteresado. Cuando aplicas el principio del algarrobo a tu vida financiera, tu perspectiva sufre una expansión cósmica. Comprendes que el imperio que has construido, impulsado por el uso diario y riguroso de tu champú espiritual, es en realidad un inmenso bosque de algarrobos. Cada inversión a largo plazo que realizas con integridad, cada fundación benéfica que estableces, cada sistema ético que instauras en tus empresas, son raíces que penetran profundamente en la tela de la realidad, asegurando que tu legado no sea arrastrado por los vientos de las crisis económicas futuras. Pero la lección más vital que extraes de Honey y el anciano es que la transmisión más importante no es el objeto físico, sino la instrucción espiritual. Debes sentarte con tus hijos, con tus sucesores, con aquellos a quienes entregarás las llaves de tu reino, y enseñarles pacientemente a lavar sus propias mentes. Debes contarles la historia de tus fracasos, de tus miedos iniciales y de cómo descubriste que la verdadera fuente de tu éxito nunca fue tu propia fuerza, sino tu alianza inquebrantable con el Creador. Tienes que instruirlos en el arte de la vasija vacía, enseñarles que el dinero que heredarán no es un permiso para la ociosidad, sino un mandato divino para la responsabilidad extrema. Deben entender que nacen con una plataforma elevada no para mirar por encima del hombro a la humanidad, sino para tener un alcance mayor y levantar a miles de almas que se encuentran en la oscuridad de la escasez. Cuando educas a la próxima generación con esta severidad amorosa y esta claridad espiritual implacable, estás creando guardianes de la luz, no herederos mimados. Estás asegurando que la chefa siga encontrando en tu linaje un canal amplio, limpio y dispuesto. Esta es la esencia del concepto judío del Edor Vador, de generación en generación. No es simplemente el paso del tiempo, es la transmisión ininterrumpida de la antorcha de la sabiduría y la prosperidad, asegurando que cada nueva rama del árbol sea aún más fuerte y dé frutos aún más dulces que la anterior. Al vivir en este nivel de conciencia, alcanzas la cúspide del árbol de la vida cabalístico, la esfera luminosa e incomprensible de Keter, la corona. Keter representa la voluntad divina pura, el punto de contacto entre el infinito y la creación, el lugar donde el deseo del Creador y tu propio deseo se vuelven absolutamente indistinguibles. Cuando operas desde Keter, ya no deseas la riqueza material para satisfacer un ego que hace mucho tiempo disolviste. La deseas porque sabes que a través de ella estás ejecutando el plan perfecto del universo. Te conviertes en un patriarca o una matriarca cósmica. Tu sola presencia en una habitación irradia un nivel de paz, de shalom, que detiene el caos a tu alrededor. El shalom no es simplemente la ausencia de guerra o de conflicto. En su raíz hebrea, shalem significa completitud, integridad absoluta, la unión perfecta de todas las partes fragmentadas. Has integrado tu espiritualidad más profunda con tu éxito material más expansivo. Eres el puente vivo entre el cielo y la tierra. En este estado de maestría suprema, el acto de lavar tu mente cada mañana deja de ser un esfuerzo consciente o una técnica de supervivencia y se convierte en tu respiración natural, en la fragancia permanente de tu ser. Ya no necesitas esforzarte por recordar que el Creador es la fuente de tu parnasá, porque lo sientes palpitar en cada célula de tu cuerpo. Caminas por el mundo con la ligereza de quien no posee nada, pero con la autoridad de quien administra todo. Las personas te mirarán y no verán simplemente a un ser humano con una cuenta bancaria exorbitante, verán un milagro caminando,
una Torá viviente de prosperidad. Tu vida entera se habrá convertido en una enseñanza maestra, un libro abierto donde otros buscadores de la verdad podrán leer las instrucciones para escapar de su propio Egipto y entrar en la tierra prometida de la abundancia sin límites. Habrás demostrado de manera irrefutable que es posible ser inmensamente rico sin perder el alma, y que, de hecho, la mayor riqueza material solo es verdaderamente posible cuando el alma ha tomado el control absoluto del timón. Imagina la escena final de tu existencia física en este plano. Te encuentras rodeado de aquellos a quienes amas y de aquellos a quienes has elevado. No hay miedo en tus ojos, no hay apego ansioso a las paredes de tu palacio ni a las cifras de tus empresas. Sabes que has vaciado cada gota de tu potencial en este mundo. Has lavado tu mente cada día, has confiado ciegamente, has actuado con valentía, has dado con prodigalidad, has mantenido tu humildad intacta y has plantado árboles de prosperidad cuyas ramas cobijarán a generaciones enteras. Sientes la sonrisa del Creador aprobando tu obra, dándote la bienvenida al reposo absoluto, sabiendo que el flujo de Gesed que iniciaste continuará reverberando a través de los siglos. Tu nombre será pronunciado con reverencia no por la cantidad de oro que acumulaste, sino por la cantidad de luz que liberaste de las tinieblas de la materia. Has completado tu misión, has rectificado tu porción del universo, y has dejado el mundo infinitamente más rico de lo que lo encontraste. Esta es la invitación definitiva que el universo te extiende hoy, en este instante exacto de tu vida. No es una casualidad que hayas sido guiado a través de estas palabras, a través de estos misterios antiguos que han sido celosamente guardados para que llegaran a ti, justo en el momento de tu despertar. La fórmula del champú espiritual te ha sido entregada. Las instrucciones para construir tu imperio de luz están ahora grabadas en tu conciencia. El Creador ha puesto delante de ti el camino de la vida y la verdadera prosperidad, y espera con amor infinito que des el paso al frente. Si sientes que estas palabras han sacudido las estructuras de tu vieja identidad, si sientes que tu neshama arde con el deseo irrefrenable de reclamar la herencia divina que te pertenece, es momento de sellar este pacto sagrado y manifestar tu compromiso en el mundo físico. Haz de este momento un hito en la historia de tu alma. Deja tu me gusta y suscríbete a este canal ahora mismo, pero no lo hagas como un simple clic en una pantalla fría. Hazlo como una firma espiritual en el contrato de tu nuevo destino. Al suscribirte, estás declarando ante el universo que estás listo para aplicar esta sabiduría ancestral, que estás dispuesto a lavar tu mente de toda escasez, y que asumes la responsabilidad monumental de convertirte en un faro de luz y riqueza para las generaciones venideras. Únete a esta cadena de buscadores de la verdad y permite que estas enseñanzas continúen purificando tu visión, fortaleciendo tu bitajón y guiando cada uno de tus pasos hacia la victoria eterna de tu propósito divino. Tu viaje hacia la inmortalidad financiera y espiritual no termina aquí, acaba de comenzar.